Bien, buenas noches. Hoy tenemos cambio de set, cambio de planes. Me siento aquí como un presentador de televisión, de noticias. Mi personaje no está presente. Lamentablemente nos hubiera gustado que estuviera con nosotros. Habría querido tenerlo aquí en el escenario antes de su partida. Lo tenía listo, lo tenía preparado, estaba esperando que viniera a Bucaramanga para programarlo, saber que venía a Bucaramanga para programarlo. Se nos adelantó en un viaje propio suyo, viaje que nos tocará en algún momento a todos. Una persona entrañable. Tuve la oportunidad de abrazarlo, de hablar mucho tiempo con él, de contarle mis proyectos, de compartir proyectos con él y sus amigos, cuando era yo y él mucho más jóvenes. Y lo recuerdo muchísimo. Hace poco tiempo lo llamé para un trabajo. No sabía que estaba en San Gil, que estaba en una casa de campo, que estaba retirado de todos estos ruidos, de todos esos avatares de la ciudad. Una amiga que tiene una editorial en New Jersey para la que escribo yo algunas historias, algunos cuentos, me pidió que le recomendara un dibujante, un caricaturista, más que un caricaturista, un dibujante para ilustrar un libro. Inmediatamente se me vino a la mente mi amigo Domingo, y fue muy lindo ese trabajo que hizo para ella, de un cuento muy antiguo del cual yo hice una versión que se llama Napoleón, un niño que vive en el campo como vivía él en ese momento, un niño que tenía un papá que no le paraba bolas, que no lo atendía. Y ese niño, en su fantasía de niño, se encuentra en el pozo del agua de la finca, se encuentra en el fondo del pozo cuando va a recoger el agua que le ha pedido su papá que fuera a traerla para la sopa de ese día, para el almuerzo de ese día. Él ve una moneda dorada en el fondo y se maravilla con la moneda. Y entonces se mete al pozo y la saca. Y cuando va a recoger el agua en la múcura, nota que en el fondo del pozo ha aparecido una segunda moneda, igual a la anterior. Y se mete y la saca. Y cuando la saca, una tercera aparece. Cuando saca la tercera, una cuarta, y así sucesivamente. Así que el niño, en lugar de llenar las múcuras con agua, llena las múcuras con monedas de oro que va sacando del aljibe. Y se va feliz para su casa, pensando que se las va a regalar a su papá para que ya no ande tan enojado, para que pueda cumplir sus sueños. Y cuando llega a la casa, antes de decírselo, el papá lo recibe con regaños, como hacen o hacían los papás de antes cuando uno no hacía caso. Y él trata de decirle que se ha encontrado un tesoro. Su papá lo único que le dice es: tesoro es el que le voy a dar, chino vergajo, y se va quitando el cinturón para golpear. Y entonces finalmente él logra decirle: es cierto, papá, me encontré un tesoro, y saca las monedas de oro de su bolsillo, saca las monedas de la múcura, y entonces el papá le pregunta que de dónde carajos la sacó, y él le cuenta que la sacó del aljibe, y no le cree. Y lo coge del brazo y se lo lleva para el aljibe y le dice: acompáñame hacia el aljibe a ver si es cierto. Porque donde no sea cierto ni le digo lo que le va a pasar, Napoleón. Y Napoleón y el papá llegan al pozo. El papá ve una moneda en el fondo y se lanza a sacarla. Y cuando la saca, una segunda aparece. Cuando saca la segunda, una tercera. Y se vuelve loco y va sacando monedas y se las va metiendo en el bolsillo, en los bolsillos. Y cuando va a salir del pozo se da cuenta que está tan pesado que no puede salir por sí mismo. Entonces le pide a Napoleón que le ayude a salir. Y Napoleón estira las manitas y con un gran esfuerzo lo saca. Y cuando lo saca, un papá idéntico al suyo
aparece en el pozo. Y Napoleón está sorprendido porque el papá que apareció es igualito al suyo. Y por si las dudas lo saca también. Y cuando lo saca, un tercer papá aparece. Y ahora sí que está completamente sorprendido Napoleón porque los tres papás son igualitos, idénticos. Entonces decide, al uno le pide que lo trate mejor, al otro le pide que juegue con él, y al otro simplemente no le pide nada porque sabe que lo que le va a pedir es lo que siempre le da, el sustento. Y se va para su casa con los tres papás. Y dicen que fue el niño más feliz de aquel lugar, porque tenía tres papás que le cumplían todos sus sueños, todas sus necesidades. Es un cuento muy antiguo, y yo pues hice una versión de ese cuento, que es maravilloso, y le pedí a Domingo que la ilustrara. Y fue bellísimo, la señora de New Jersey quedó fascinada. Y bueno, y le mandó a hacer luego otros trabajos. Pero fue muy lindo haberlos conectado a este ser extraordinario que muchos de nosotros conocimos. Y como no está, y yo lo quería tener aquí, de todas maneras lo vamos a tener a través de su hijo y a través de todos ustedes que lo conocieron, que tienen historias y recuerdos de él, que compartieron su humanidad y su don de gente, su calor humano, su abrazo, su risa. Vamos a hacerle esa noche un homenaje a un personaje maravilloso que se sigue llamando Domingo, porque las personas como él no mueren, su memoria sigue viva, sigue estando con nosotros y sus historias nos siguen acompañando. De eso se trata, no podía quedar por fuera de estas memorias vivas el personaje y su historia, mi amigo Domingo, amigo de esta casa y amigo de todos ustedes. Vamos a darle un fuerte aplauso para que nos escuche allá arriba, donde se encuentre. Entonces tenemos a Julián, a su hijo, con nosotros y los tenemos a ustedes con sus memorias. Pero yo quiero abrir, permítame Julián, la conversación con una lectura, me la encontré anoche. A mí siempre me gusta googlear al personaje, buscar en los rincones del Google, no lo obvio, no lo que aparece en las páginas de los periódicos, que hay mucho de él, sino eso que está por allá escondidillo. Y encontré un homenaje que le hace, supongo yo, un amigo suyo. Él se llama Nauro Torres Quintero, vive en San Gil. Supongo que tuvo que conocerlo, Nauro. Y escribió, tiene un blogger, y en ese blogger tiene un homenaje a Domingo, pero solamente voy a leer una paginita de lo que él escribió. Dice Nauro: fue el último plumillista de principios del siglo XXI en Santander. Fue el caricaturista social y político omitido por los pulpos impresores colombianos. Fue el ilustrador educativo en el que confiaban las organizaciones no gubernamentales. Fue el publicista de las empresas cooperativas que aún no han perdido el valor y el sentido de la solidaridad. Fue el pintor de trazos enérgicos que nos recuerda las cosas importantes y vitales que son desapercibidas por el hombre y sus afanes. Fue el dibujante que tenía el poder de conmover y estimular los espíritus, creando espacios de pensamiento y reflexión, sembrando semillas sociales de esperanza, de paz, de justicia, de equidad, de igualdad, de respeto por la diferencia, propiciando seres humanos sensibles y dialogantes con el otro y su entorno. Fue el investigador cultural que recurría al pasado y a los mayores, a las calles olvidadas, a las casas de teja y barro, a los altares de los pueblos y a las fachadas de los templos, para recordar que somos el resultado de la interacción entre la familia, la escuela y el paisaje, y que cada época es una gota de tinta que muestra el valor cultural que debe conservarse. Fue el bloguero que semanalmente ilustraba cuentos en el diario Vanguardia Liberal. Fue el ser humano que regresó al campo para fotografiar atardeceres,
cual acuarelas evocadoras del paraíso en el que vivimos, pero estamos empeñados en desconocer e incluso en destruir. Fue el maestro Domingo, reconocido en el ámbito cultural de Santander por sus grandes aportes a la estética. Fue ese ser humano que nace una vez cada siglo y en esa ocasión, en una vereda marginada de Contratación, quien tuvo la suerte de recibir la influencia de sacerdotes alemanes e italianos, todos salesianos procedentes de Turín, Italia, que lo enamoraron sin proponérselo de la música, los libros y el arte, y le permitieron asistir cada día a la biblioteca del colegio, cumpliendo el horario de clase sin tener que acudir a las aulas. De su nombre artístico, Domingo, lo tomó de un compañero ganguetas que estudiaba con él en la escuela, quien tildaba las escasas palabras que pronunciaba. Lo tomó como un grito silencioso de protesta contra aquellos que no aceptan las diferencias y presumen de destruir al más débil. Nauro Torres Quintero, licenciado de San Gil, quien tuvo la suerte de conocerlo y escribir sobre su vida y obra. Los invito a leerlo. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Pachito. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a la Casa del Libro Total. Esto, pues, me hubiera gustado que mi papá estuviera acá. Pues estoy, digamos así, cobijado por una, una de las plumillas ícono de mi papá, que es la de San Gil 300 años. Esto que está atrás. Eso es una Esto, plumilla. Eso es San Gil, ¿no? ese es San Gil. La historia fue muy interesante. Mi papá me la contó como 5 veces, porque fue como una cosa que como le dicen a uno siempre, hey, necesito algo ícono y lo necesito para mañana. Y entonces a mi papá le dijeron algo así. Le dijeron, necesitan, San Gil va a cumplir 300 años y necesitamos un afiche. Y entonces mi papá había leído un montonón de la historia del qué era un afiche, por qué el afiche, se le vino todas esas teorías en la cabeza, todo ese conocimiento desde cuando ya estaba chiquito. Dijo, yo no tengo que sacar una ficha así como así, yo tengo que sacar una ficha, un icono, tengo que hacer un dibujo icono. Entonces se puso a pasear por todo San Gil con su cámara Pentascamil, que después a lo largo fue mi primer cámara. Bueno, realmente yo cuando estaba chiquito él me la daba, mi mamá me contaba que yo 5 años me la colgaba y pesaba más la cámara que yo. Entonces él con su cámara paseó por todo San Gil, se paró por todas las esquinas y comenzó a tomar fotos. Cuando descubrió, ya se iba, ya estaba como cansado, dijo, no, no, esto me quedó como grande, voy a seguir mañana. Y antes de irse, se paró en esta esquina y tomó la foto. Dijo, esta es. O sea, como que todo se unió y ¡tran! El ángulo llegó, se puso a pintar, a dibujarlo, a bocetearlo y después comenzó a hacer la plumilla. Y cuando la sacó, la imprimieron, el padre, creo que se llamaba Padre Ramón. El padre Ramón estaba en Cepas, en San Gil. Ya estaba casado con mi mamá. Entonces o sea, lo hice comencé al revés, porque debería haber comenzado desde el nacimiento de mi papá. Pero bueno, Oiga, Julián, espere o sea, no hay problema porque vamos para atrás, vamos para adelante, no pasa nada. ¿Te contó sobre sus padres, sobre sus abuelos, Domingo? sí, mi nona es de Boyacá, mi papá, mi nono era de Carmen Norte de Santander.
De Ocaña. ¿Ocañero? Resulta que, no, Carmen Norte de Ah, ok. Santander. Mi nona, cuando estaba muy, muy chiquita, se la llevaron de meses a contratación, porque creo que mi bisabuela tenía lepra o algo así, no me acuerdo bien, y se la llevaron muy chiquita a mi nona, y mi nona se quedó en Contrata toda su vida, ella no salió de Contrata. Bueno, sí, salió al Socorro y salió a Bucaramanga, pero de ahí nada más. A Boyacá ella no conoció Boyacá, diciendo de Boyacá, porque fue como en esa parte entre Santander y Boyacá. Entonces, esa es como la parte de mi nona. La parte de mi nono fue que él era un terrateniente del Carmen Norte de Santander. A mi bisabuelo le descubrieron lepra y le quemaron todo, le quitaron todo y lo llevaron encadenado en esa época a Contrata. Eso era una cosa muy poética y triste a la vez, y yo creo que eso también marcó muchísimo ciertas cosas de mi papá, que era lo que a él prácticamente le imputaba la injusticia. Y yo creo que era parte de eso. ¿Por qué? Porque en esa época a los que tenían lepra los amarraban, los encadenaban y los llevaban a Agua de Dios o a contratación, y las familias que estaban sanas, se iban detrás, parecía como una procesión, y llegaba a un río no, una quebrada que se llamaba la Quebrada de las Lágrimas. Entonces, al lado de la Quebrada de las Lágrimas, quedaba como parecido, como casitas, como cosas así, y ahí eran los sanos, y al otro lado eran los de la lepra. Y ahí generaban muchas historias, hay muchas historias en Contrata de esa quebrada, y fue pasando el tiempo y entraron los que eran, digamos así, sanos, pudieron entrar y establecerse en el pueblo con los de lepra. Lo interesante de Contrata es que no eran, Nauro ahí como que confundió ciertas cosas. No solamente era italianos, curas italianos, sino eran alemanes también. Un personaje que para mi papá fue fundamental en toda su educación, en todo su intelectualismo, en todo, fue el padre Cote. Padre Cote, las clases del padre Cote para mi papá eran geniales. ¿Por qué? Era un profesor que, vamos a hablar de Sherlock Holmes. Entonces él se disfrazaba de Sherlock Holmes y era prácticamente un cuentero. Era como usted, Pacho. Y se disfrazaba, y entonces que Sherlock Holmes, y hacía su teatro, hacía todo, y pues claro, todos los chinos eran así pendientes. La otra era que, y estamos hablando que mi papá estaba muy chiqui cuando eso, para hacer, digamos, la catequesis, para hacer la primera comunión y todas esas cosas, no los ponían a leer la Biblia ni nada, sino los ponían a ver neorrealismo italiano. Nada más y nada menos, chinitos, campesinos, pobres, veían neorrealismo italiano, veían ladrón de bicicletas, en fin, toda esa cultura prácticamente dejó de ser Colombia y se convirtió como si fuera una parte de Italia. De Italia. Al- hasta las camisetas les enviaban a ellos camisetas que en Italia
las utilizaban en la Segunda Guerra Mundial y pues prácticamente mi papá decía que él no se sentía colombiano, sino, o sea, sí era colombiano, sí se sentía colombiano, pero a la vez se sentía italiano. Él veía las películas italianas y todo. Por ejemplo, Cinema Paraíso, todo ese ambiente de Cinema Paraíso para él era natural, sin haberlo vivido, pero lo vivió. Entonces era muy interesante esto. Fuera de eso es que tenían monedas propias, tenían policías propios. Era otro mundo, era entrar a otro mundo, a otro universo, un universo mágico, donde, por ejemplo, había un personaje que yo afortunadamente lo conocí, que se llamaba el Mono Emilio. El Mono mono. Emilio eras un personajote que, que prácticamente a él, si no le hubieran descubierto lepra, él hubiera sido uno de los pioneros de la televisión en Colombia. Así es un actor así top, digamos así, de la época. Hace poco el Canal Tro, Entonces, el Canal Tro hizo una serie del Mono Emilio, ¿sí? Que la escribió Wilson, ah, Wilson sí, Carreño. Sí. Dale, dale, dale con la sí. historia que está muy interesante. Entonces mi papá comenzó a, a acercarse muchísimo más a través del padre Cote y había otro padre que se me olvidó. Era, por ejemplo, había una cosa, una anécdota que es fundamental y acá en la casa nosotros molestamos con eso, era que resulta que estaban viendo una película. Y tú sabes que en esa época los niños no podían ver besos. Y entonces creo que estaban viendo, si no estoy tan mal, era una de Chaplin. No me acuerdo bien. Mi papá sí la tenía clara, cuál película. Entonces estaban viendo cuando el padre se quedó dormido en plena proyección. Y él tenía la costumbre de cuando habían besos, tapaba, tapaba y ya los niños sabían que Era beso. había un beso. Y resulta que cuando el padre se quedó dormido y con el beso, comenzaron todos y levantaron al cura. Y entonces el cura, cuando ve el beso y toda la vaina, apaga todo, y se para. Niños, niños, por favor, cálmense, cálmense. Entonces ya todos se calmaron. Entonces dicen, niños, ustedes saben que ustedes no pueden ver eso. Y ellos mañana contaron de que mañana se casaban. Entonces, niños, ellos mañana se casan, niños. Entonces, aún acá en la casa, con mi esposa siempre molestamos con eso. Decimos, niña, mañana se casa. Y siempre mi papá también molestábamos con eso. Y entonces mi papá, por ejemplo, a mí me parecen dos películas fundamentales que yo creo que nos marcó como a él y como a mí, nos marcaron y como que nos unió demasiado cuando los veíamos, era Ladrón de Bicicletas de Victorio de Sica, que prácticamente un día nos pusimos a analizar y toda la vaina y dijimos, hey, somos nosotros. Y Claro. yo le dije, mi papá dijo, sí. O sea, ¿tú Y la crees? otra, Sí, dale, dale, dale. dime, ¿La otra qué? y de la otra película es Cinema Paraíso, Ah, claro. que mi papá decía que era prácticamente como si le hubieran contado la historia de él.
que eso era como más o menos lo que él vivió desde otro punto de vista, porque es del cine y él desde las artes, aunque él sí quería hacer algo de cine, quería hacer algo, pero al final dijo, cuando yo estudié producción en artes audiovisuales, y que yo soy muy técnico y toda la vaina, y él me decía, edíteme esto, y me pasaba unos guiones que yo era, pero yo no los entiendo, papá, explíqueme. Ay, haga esto, ahí está bien explicado, mano. Yo no, hágalo. Y entonces le tocaba a él sentarse al lado mío y ponerse, mire, corte acá, haga esto, haga aquello. Y yo, papá, hubiera dicho en el minuto tal, haga esto, en el Entonces él tenía su forma como de ver el mundo. Eso entonces, esas dos películas creo que como que en la relación de nosotros nos unió demasiado. Una cosa que siempre lo digo y siempre lo diré, mi papá no era mi papá solamente. Mi papá era mi mejor amigo, era mi superhéroe, era, mejor dicho, para mí era como la luz, porque yo todo el tiempo hablaba con él, le preguntaba cualquier cosa, voy a hacer tal cosa, necesito una guía, necesito eso cuando yo trabajé de docente, siempre yo le decía, voy a dictar esa clase, voy a hacer este tema, y él me decía, bótate por este lado, ¿por qué no analizas y haces por tal otro lado? Siempre para mí era un faro, una guía. Julián, Y yo creo que no solamente para mí, sino como para mucha gente fue eso, ahora que yo lo descubro. Dime, Pacho. fue inspirador para todos. Cuéntanos la historia de Domingo con Paloma. ¿Y por qué Paloma? Ay, Inseparables. eso fue mejor dicho, Usted salió de ahí, pongamos, de esa historia. sí, yo salí de ahí. Yo salí de ahí. Esto, primero pongamos una musiquita. Yo creo que esa música sería 11 y 1 de Fito Páez. Esto, estaba mi mamá. Ah, no, pero les voy a contar antes ¿Cómo se cómo se conocieron? conocieron. Sí. Resulta que mi mamá salió del colegio y necesitaba trabajar, porque supuestamente ella iba a ahorrar para irse a la universidad. Y entonces ella entró a trabajar al José Antonio, que era un periódico en San Gil, que era de cepas, que era de la pastoral social. Entonces ella iba a vender, era publicidad. Ahí. Mi papá, yo creo que eso fue como después de 3 años, que, porque hace 3 años atrás él había estado acá en Bogotá y había se la había jugado toda la vaina y no le funcionó. Entonces esto se fue para San Gil. Lo llamaron al José Antonio, él entró como fotógrafo, como diseñador y como caricaturista. Entonces mi papá estaba en la mesa de dibujo porque él siempre, siempre, siempre fue con su mesa de dibujo. Esto, Él estaba ahí concentrado haciendo, no sé, sus caricaturas, pongamos, porque no. Y mi mamá entró, le dijo, entonces, con una amiga de mi mamá que trabajaba ahí. Esto, entonces le preguntó, mire, él es Domingo, él es el caricaturista, él es el diseñador del periódico. Y mi papá lo único que ni siquiera la miró, sino se paró y le hizo, mucho gusto, Domingo. Y siguió. Resulta que mi mamá dijo, uy, pero ese tan picado que se le cree, uy, no sé qué más, no sé qué menos, Usted sabe, como las mujeres a veces lo leen a uno así. Entonces,
Resulta que hubo una integración, hubo una cosa en el páramo, entonces en la pastoral. Y ahí y se habían quedado en la casa cural o algo así por el estilo. En fin, era un pasadizo, unas escaleras. Y mi mamá se había colocado un vestido y la estaban esperando para desayunar. Y mi mamá se había colocado un vestido blanco. Salió con el vestido para bajar las escaleras. Y resulta que mi papá estaba ahí esperándola abajo en las escaleras. Y cuando se ve la mujer blanca, esbelta, toda así, yo creo que iluminó ese qué, El ese recinto. lugar. Ajá. Mi papá de una vez como que corazones, corazones, y va y le dice, oye, pareces una paloma. Y hasta ahí, ya, le dijo paloma. Mi mamá dice que la única vez que mi papá le dijo el nombre fue cuando se casaron. Después, nada. ¿Cómo se Y llama tu yo, mamá? ok, ¿Tu mamá cómo se mi llama? mamá, Beatriz Silva Ardila. Yo no tenía ni idea, yo siempre le he dicho Paloma. Vea esa anécdota tan bonita. Bueno, y Sí. desde ese día inseparables, ¿no? Y de ahí, inseparables, hasta la muerte de mi papá. Que eso Sí, fue, mi mamá fue o sea, prácticamente el centro de mi mamá era mi papá. claro. Sí, y al no estar mi papá, mi mamá como que ahorita está, yo qué hago con mi vida. Sí, es que es reciente Eh, también, es muy reciente, ¿no? claro, Es- es fue el de diciembre. 3 de diciembre. Julián, ¿quién le enseña a tu papá a pintar, a dibujar, a fotografiar, a todo eso que él sabía hacer, tantas cosas? ¿Dónde aprende todo eso él? ¿Es autodidacta o lo aprende a través de alguien o alguna institución? Los libros, Los libros. los libros. Él no terminó el bachillerato. Ah, no terminó el Él no terminó el bachillerato. bachillerato. No. Después, ya mucho, yo ya me había graduado de universidad y él validó Vale. el bachillerato porque pensaba estudiar eh, dizque filosofía. Yo le dije, pero usted estudiar filosofía si usted enseña, o sea, les va a enseñar. Digo, o psicología. Yo le dije, peor. Eh, Yo le dije, "Pues eso es perder la plata". Y mi papá, pues sí es, pero ay. Resulta que mi papá se puso a leer mucho. Se encerraba tardes enteras am, en la biblioteca del colegio, que afortunadamente esa biblioteca era bastante, em, o sea, era muy buena. Resulta que en octavo, el niño perdió octavo porque se ponía a leer y prefería irse a la biblioteca que entrar a clase. Lo que posteriormente yo hacía, pero con videojuegos. Él lo hacía mejor con libros. Entonces resulta que de un momento a otro, él vio que los profesores no le enseñaban lo que él necesitaba, Ujú. que entonces esto dijo, no, yo no voy a seguir, yo no voy a seguir. Hizo un trato con un profesor, no me acuerdo el nombre, que era lo siguiente, que él barría, trapeaba, hacía las cosas de aseo del colegio
pero que por favor, le diera las llaves de la biblioteca. Opa. Y entonces, lógicamente, mi papá ni barrió, ni trapeó, ni nada, sí se puso a leer. Entonces, él se la pasaba tardes enteras leyendo esto, Kant, Hegel, Nietzsche, leyendo esto, mejor dicho, filosofía, historia del arte, cosas de dibujo, cosas de cine, cosas de fotografía. Y pues eso desde muy chiquito comenzó a, ¿qué? A, Autoformarse. a manejar, Sí. sí. Y, y resulta pues, él me contaba que para él comprar la cámara, él hizo un negocio con un señor que hacía adobes. Y él lo contrató para espichar el barro Mm. con la mula. Y mi papá muy juiciosamente cogía esa plata y la ahorraba. Y se compró la primera cámara de él, que eso duró como 3 meses para que llegara. O sea, fuera de que duró como 2 años ahorrando, Y pisando barro. 3 meses de más, pisando barro, 3 meses de más ¿para qué? Para que le llegara. Bueno, esa es una anécdota. La otra anécdota es que la biblioteca, y resulta que creo que el padre Cote fue el que realmente le enseñó a leer. Pero es que no, mi papá no decía que uno no lee, es descifrar los símbolos, sino leer es más allá, es Ujú. más que ver una película. Y por eso a veces él le decía, por ejemplo, a Puno le dijo que leer era eso. Entonces, por ejemplo, voy muy concreto al tema. Mi papá comenzó a leer la Ilíada. Entonces, él con 2 días, pum, 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 se lo leyó, feliz. Llegó con el padre de Cote. Le dijo, ya me leí la Ilíada. Entonces el cura le dijo, ¿en serio? Sí, sí, ya me la leí. Sí. No, y se trata de esto y se trata de aquello y no sé qué más. Y le dijo, espérese, ¿y escuchaste el choque de las espadas? ¿Oliste el mar? Eh, ¿Escuchaste los gritos? No, ¿usted de qué me está hablando? Pero padre, si es que es un libro. No, no, usted no ha leído la Ilíada. Si me hace el favor y se me va a leer de nuevo, por favor. Y mi papá se fue, hizo el ejercicio, se puso a leerlo y se concentró tanto de que sí escuchó todo lo que le dijo el padre. Esa era una anécdota que él la contaba muchísimo y yo veo que a Puno lo impactó demasiado eso, a mi tío Puno, porque lo del cuento que tú dijiste me pareció muy interesante, que prácticamente era mi Ujú. papá, ese niño, porque mi papá siempre fue niño y siempre me inculcó a mí que no creciera, que fuera niño, pero es la inocencia y es el asombro de las cosas, es ver la vida con ese asombro, que porque funciona un computador. Sí, todo el mundo utiliza el computador, todo el mundo utiliza eso, pero ¿por qué funciona? Los circuitos, ay, tan interesantes esos circuitos. Ven, por ejemplo, yo me tiré con un computador, fue por eso, que me Imitándolo. puse, sí, y mi papá pues feliz. Tratando de ser como él. Sí,
Sí, era muy curioso, ¿no? Se dejaba atrapar por cosas simples también, ¿no? Por cosas simples. Él encontraba la maravilla en lo simple, ¿no? Y eso estaba plasmado, por supuesto, en su obra pictórica, en sus dibujos. ¿En qué momento llegan a Bucaramanga? Fue un, un proceso muy, digamos así, interesante. ¿Por qué? Esto prácticamente fuimos desplazados del trabajo, porque mi papá era el único que generaba el sustento en la casa. Entonces, esto se acaba el periódico José Antonio, estaba también acabándose Cepas, bueno, no había trabajo para mi papá. Okay. Y un artista, ilustrador, pintor, intelectual, a cargo de un chinito loco que solo pensaba en jugar y una esposa que el mundo era su esposo y su hijo. Entonces dijo, hey, yo no, acá nos podemos morir de hambre, nos toca irnos. Teníamos dos posibilidades, uno Bogotá, otro Bucaramanga. Mi papá, como cuando estaba muy joven, tuvo malas experiencias en Bogotá, entonces dijo, no, Bogotá no. Entonces nos fuimos a Bucaramanga. Antes llegamos al taller de molino de tinta, que antes era de mi papá, en ese entonces era de Pedro Pablo Rincón. Esto, llegamos a una casa, yo estaba muy chiqui. em, Esto que mi papá trabajaba ahí en el taller, también vendía algunas plumillas, creo que algunas plumillas que tienen por ahí que yo vi. En esa época él las vendía en las oficinas. Fuera de eso, él vendía retratos y también, y ahí comenzó a acercarse a Funprocep. Ujú. Y entonces a veces le trabaja freelance a Funprocep. En esa etapa, mi papá, digamos así, era muy freelance en todos lados. De ahí, Eso es como principios de los eh, 90, Julián. Eso es como en los 90 principios, ¿cierto? Cuando él se vincula a sí, como Funprocep. en los 90 no, espérese, O, como en los 95 o 94 más o menos, por ahí, como por vale, esos lados. Resulta que estando en eso, mi papá conoció a Gabriela Torre a y Gabriel. conoció a la señora Marta. Mi papá siempre ha sido muy tímido, fue muy tímido, muy tímido. Así tanto de que estábamos, digamos así, mal en ese entonces, que mi papá, yo no me acuerdo, bueno, surgió algo y pues la señora Marta, sin conocernos ni nada, ella tenía una casa donde estaba el taller de disfraces de la señora Marta. Sí, me acuerdo. Sin conocernos ni nada, dijo, ¿por qué no se vienen para el taller y viven en el taller? Ay, qué Eso bonito. era por los lados de la UIS, por esos lados. No me acuerdo. Yo sé llegar, pero no sé direcciones. Siempre igual que mi papá. Mi papá sabía llegar, pero usted le preguntaba direcciones y decía, es una casa roja, una casa azul, eso, pero entonces ahí hubo una buena amistad con Gabriela Torre, con la señora Marta, que mi familia está muy agradecida y siempre ha estado muy agradecido con ellos. Esto, Luego ahí comenzó a trabajar con Funprocep.
no, mentiras. Ahí comenzó a trabajar, fue en la editorial Universo. En la editorial Universo era prácticamente mi papá un espíritu libre, un espíritu de interrogaciones, de mirar las cosas, del detalle y toda la vaina, a, a un ambiente todo psicorrígido, de 8 a 12, de 2 a 6, que tenía que marcar tarjeta, que todo. Y pues ahí más o menos se mejoró como la situación. Y resulta que en eso mi papá estaba muy estresado, pero le hacía trabajos a Funproset. Siempre él no se desligaba de la parte social, por lo que yo te decía y por muchas cosas que él vivió en Contrata, que él veía injusticias, por él hubiera querido tener un montón de plata para ayudarle a la gente. Decía, una vez me dijo, puta, yo si hubiera sabido a los 20 años, hubiera montado un negocio de empanadas, hubiera tenido ahorita muchas plata y le hubiera ayudado a un montonón de personas, él con sus empanadas. Entonces, ahí estuve en Editorial Universo, un ambiente muy estresante para él. Esto, cuando llega Funproset y le dicen, hey, ¿por qué no se viene para acá? Entonces, mi papá, de una, hágale, y se fue a Funproset. En Funproset tuvieron, ahí se conoció con Puno, ahí se conoció con Eli Sofía, con Elizabeth, con Alfonso, con, Jorge. bueno, con todo ese combo. Mm. Y ahí comenzó Ahí más lo conocí yo, ahí lo conocí yo en Funprocept. Yo era un pelado uy, así como usted. no, yo tengo 39. Uy, pero no parece. No, yo era muy joven, sí, cuando lo conocí. Era un combazo ese de Funprocept. ¿Y qué pasó luego? Porque eso como que él salió de allí con todos, ¿no? Se fueron a otro lado. Luego, luego fue lo siguiente, luego llegó, mejor dicho, hubo una injusticia que iban a echar, creo que a Alfonso Conde, iban a echar ay, no me acuerdo el otro personaje. ¿Jorge? Bueno, a Jorge Castellanos, y pues por solidaridad, porque era una echada injusta y toda la vaina, entonces todos renunciaron. Renunció Puno, renunció Nelly Sofía, Elizabeth, renunció, bueno, todos. Y esto ya sin empleo ni nada, se quedaron así, como, ¿y ahora qué hacemos? Como diría mi papá, como huevas, así. ¿Y ahora qué hacemos? Y resulta que Puno dice, pues hagamos rancho aparte. Entonces, todos dijeron, oiga, sí, ¿no? O sea, Puno como buen socorrano, pues sí, o sea, marica, a ver, si usted me la monta, yo se la monto más. Le montaron competencia a Funprocept. Y ahí salió Compromiso. Está por ahí Puno como diciéndome, Claro, yo Puno o sea, ahí. fue idea de Puno lo de compromiso. Se excusó de no venir, quería venir, pero tenía una dificultad familiar para hacerlo, así que me llamó para excusarse, de no estar Bueno, acá. me salvé. Pero así que podemos hablar todo lo que queramos de Puno Ardila, ¿no? Bueno, me salvé. Después me casca. Bueno, y ahí qué pasa? Entonces hay un tiempo en compromiso y luego, ¿qué pasa después? O sea, va a vanguardia, Eh, ¿no? Él termina en vanguardia liberal. no. Eso me faltaba. Él, cuando estábamos en San Gil,
él se ganó el concurso de los 95 años de Vanguardia Liberal. Bueno, un logo de Vanguardia Liberal, que era una paloma. Mm. Una paloma y estando en la casa con otra paloma. Y se inspiró en tu Esto, mamá. sí. Entonces, él se ganó, la entrada de él en Vanguardia fue por ese logo, estando en San Gil. Y a él lo conocieron ahí. Siempre le trabajó a Vanguardia freelance. Ujú. Siempre, siempre, siempre. Tuvo una estrecha relación con doña Clarita. Sí. Esto Cuando eso existía en el magazine. el dominical de Vanguardia, que era exquisito, y lo dirigía doña Clarita. Sí, sí. Por ahí escuché que parecía el hijo, que mi papá parecía el hijo de doña Clarita. Ah, sí. Y entonces ¿esto qué? Entonces a él comenzó a primero a hacer caricaturas. Em, lo tuvieron como dos semanas haciendo caricaturas y después lo metieron directamente al Dominical de Vanguardia, al magazine de Vanguardia. Estando ahí, pues era su mundo, prácticamente, porque era arte, él estaba ahí haciendo sus ilustraciones, en fin, era su mundo. Eh, Cuando nos vinimos de San Gil a Bucaramanga, la poquita plata que había era gracias a Vanguardia, porque él siguió trabajándole a Vanguardia, freelance, como te decía. En todo ese proceso trabajó con Vanguardia, hasta que cerraron el magazine de Vanguardia. Ujú. Estando en el magazine de Vanguardia, bueno, cerraron y toda la vaina, él dejó de publicar. Luego, Punito estuvo algo en Vanguardia, como director, como no sé, algo así. Jefe de redacción, Sí, ¿no? sí, creo, sí, sí, Algo sí, así. sí. Y entonces le mandaba, retomó lo de Vanguardia y le mandaba ilustraciones de los cuentos. Ya era en página normal y toda la vaina. Luego, Punito, dijo mi papá, dijo, gracias a Punito aprendí a escribir. Y yo, pero ¿cómo así? Digo, porque es que ese hijo de pelona del Punito, me obligó a escribir una nota. Dijo, y yo pues yo leo y toda la vaina, pero eso de escribir, pues sí, yo escribo, pero escribir periodísticamente es otro mundo. Claro. Entonces Punito le dijo, Domingo, me hace el favor y me escribe sobre, no me acuerdo sobre quién. Ya eso es como los últimos años, porque pues yo ya me había graduado y toda la vaina y yo ya había llegado, no, yo ya estaba en el proceso de terminar materias y todo. Entonces resulta que él se puso a investigar cómo se escribía. Mi papá siempre era de investigar, de aceptar retos. Esto, Tú le podías decir, vamos a hacer una nave espacial. Y él decía, espérese, espérese, voy a investigar, voy a analizarlo, pero antes de decirte que sí, él ya o sea, cuando él te decía sí, él ya había analizado 50.000 cosas y él ya sabía cómo hacerlo. Entonces, cuando le dijo a Puno, listo, yo lo hago. Y ahí comenzó su etapa de escritor, ¿qué? De crítico De crítico, sí. de arte. Entonces, tuvimos como tres notas que yo trabajé con él. Entonces, yo le tomaba las fotos y él hacía la entrevista, analizaba las obras y, y ya.
Y entonces cuando yo me vine para Bogotá a estudiar fotografía, él siguió haciendo sus notas y él tomaba las fotos, pero era muy chistoso porque él no retocaba las fotos. Y yo le decía, pero papá, pues, pero mira el Photoshop no solamente es para hacer los dibujos, para hacer sus ilustraciones, sino también es para retocar fotos. Ay, no, 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 déjeme. Siempre era, nada, déjeme. Entonces, él era muy interesante porque él no se casaba con las ideas. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Él no era, digamos así, de esas ideas, eh, digamos, como puritanas, digámoslo así, que era, digamos, yo tomo las fotos y no las retoco y si meto en Photoshop esto estoy haciendo, me voy para el infierno o cosas así. Él le gustaba, por ejemplo, últimamente me decía, hey Julián, explícame sobre inteligencia artificial. Comenzó a investigar sobre inteligencia artificial y él tenía sus reservas desde la parte política, pero desde la parte de la estética también decía, al fin y al cabo es un hijo de toda la parte del mercado, todo eso. Entonces, pues nada, aunque a él le fascinaba porque él siempre le gustaba la técnica del collage. Ajá. Entonces podía coger imágenes y hacer sus collages. Bueno, mi papá de vanguardia, en los últimos tiempos estuvo vanguardia y compromiso. Compromisos. Él terminó todo en compromiso, prácticamente. Esto, en ese tiempo, digamos, estaba haciendo lo de vanguardia y todo, y a mi mamá se le ocurrió como, oye, ¿y por qué no nos vamos a San Gil? Mi papá dijo, ala, sí, ¿no? Mi papá como le fascinaba San Gil, porque cuando fuimos a la entrevista de David Mansur, mi papá llegaba a San Gil y eso buscaba era Alvarito, a Eliezer y bueno, no estaba en ese entonces, Eliodoro y el maestro Malavera. Esos eran los amigos de él prácticamente, porque, ojo, porque él cuando estaba en San Gil, dos anécdotas. Uno, él se fue para San Gil, fue para conocer a este pintor ¿A Roncancio? del No, ya había arte, muerto. Luis A Roncancio, Luis Roncancio. sí, a Luis Roncancio. Luis Roncancio estaba en San Gil y estaba ahí todo como en una finca y no salía a San Gil. Sí. Y mi papá llegó preguntando por Luis Roncancio, que Luis Roncancio, y todo el mundo en San Gil como, ese man, ¿quién? ¿Qué es? ¿Quién? No sé qué. Mi papá, en todo ese proceso y toda la vaina, se hizo amigo de Luis Roncancio. Y gracias a mi papá lo sacó como de allá y lo puso, digamos así, a la luz pública en la sociedad de sangileña, prácticamente, porque Luis Roncancio lo chistoso era que lo conocía todo Colombia, Claro. pero no lo conocían en Uno San de los Gil. más grandes, si no el más grande pintor primitivista de Colombia. ¿Sí? Sí, y lo chistoso era que lo conocía todo Colombia, pero no lo conocían en San Gil. Mm. Entonces mi papá lo sacó de la finca, lo sacó todo y lo puso a la luz pública en San Gil. Se hicieron muy amigos que todavía está Luis Roncancio le regaló a mi papá un juego de acuarelas y mi papá las utilizaba cuando él quería mucho a la persona que le iba a hacer la ilustración. Entonces él las utilizaba, era una cosa, todavía está en la nevera de materiales de mi papá, porque
Eso tenía materiales, o sea, todavía está. Una nevera grande llena de materiales. Pues pinturas, óleos, acuarelas, pinceles por todos lados, mejor dicho, toda la nevera llena de materiales. Julián, pero Entonces, pero él no vive en el pueblo, él vive en una vereda, ¿no? En una casa que él mismo hace, ¿no? Un estudio con barro que él hace, ¿no? Es muy... sí, entonces ahí ahí, se volvió arquitecto. sí, ahí vamos, ahí vamos. Entonces eso fue antes. Luego, o sea, a mi papá le fascinó muchísimo San Gil y todo, entonces esto se devuelve. Mi mamá, mi papá a San Gil. Yo estaba estudiando fotografía y yo estaba, a mí se me salió la piedra porque yo les dije, mano, pero es que devolverse para San Gil, quédense acá, esta es mi vida, esto no sé qué, esto de acá, es Bucaramanga, mi papá, no, pero es que por plata, por no sé qué, se devolvieron para San Gil. Yo me devolví con mi papá, mi mamá tenía un trabajo en Bucaramanga y pues en ese entonces yo me quedé en vacaciones que me duraron como 5 años en San Gil. Y ahí con mi papá era para arriba, para abajo, así tomábamos tinto en Barichara, nos devolvíamos a eso. Resulta que un tío le dejó a mi mamá 1 hectárea eh, por los lados de Mogotes, San Gil Mogotes. Entonces, mi mamá y mi papá cogieron toda la plática que tenían y mandaron a hacer una casa. Hicieron la casa, bueno, hubo ahí unas cosas, en fin, y la casa estaba muy chiquita. Y mi papá necesitaba su estudio, sí o sí, o sea, él quería su estudio. Entonces, esto se le ocurrió hacer un kiosco. Entonces mandó a hacer un kiosco y le dijo, no le haga frisado, sino yo lo voy a hacer. Entonces, por allá mi papá investigó unas cosas de cómo hacer el frisado con ñeja de vaca, con no sé qué vainas, mejor dicho, con barro y que no sé qué, eso cada ratico me decía, o sea, yo le decía, ay, mire, es que la fotografía, que no sé, sí, 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 no, lo más importante es que el barro con no sé qué y con la cal, entonces lo colocamos, papá, te estoy hablando, sí, sí, ay, deje, deje, deje. Entonces él era con su, Estaba en lo suyo. hizo, sí, hizo toda la decoración de su kiosco. Él le decía a los señores que le ayudaron a hacer, házmelo acá, necesito tanta distancia, necesito esto, en fin, hizo todo. Y cuando ya lo terminó, eso fue, mejor dicho, yo creo que lo terminó y me llama. Ala, le voy a contar una cosa, pero mano, o sea, siéntese, porque es una cosa buenísima, buenísima. Y yo estaba en pleno Transmilenio. Y yo, papá, o sea, estoy en el Transmilenio. Sí, 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 siéntese, mano, siéntese. Va Yo, lleno, va ok. lleno, va lleno el Transmilenio. En plena hora pico y toda la vaina. Y mi papá como, yo, bueno, diga, hágale. Dijo, terminé el kiosco, mano, Nada lo más. terminé. Mano, lástima que usted no estuviera acá para jartarnos un tinto o una cerveza, jue madre, para celebrar esta vaina, porque terminé el kiosco, mano. Y yo, ok. Y entonces digo, ¿no le da alegría? Yo, sí, pero pues no es pues para mí no era como, no visualizaba como eso. Resulta que armó todo su estudio, armó todo, hizo todo, los libros estaban de pared en pared, en fin. Yo supe qué significaba ese kiosco, fue cuando mi papá murió, yo me fui para la finca con mi mamá
Llegué, abro la puerta del kiosco, veo todo lo que estaba, el computador y todo, y resulta que yo tenía en ese tiempo tenía que entregar unas fotos y me la estaban pidiendo, pero para allá. Entonces me tocó coger el computador de mi papá y estaba trabajando y todo, me cansé y salgo. Bueno, primero usted se desconecta y le rinde el trabajo. O sea, es una cosa como si usted entrara a otro mundo. Ese man diseñó las cosas muy interesante porque las ventanas les hizo unos vitrales y tipo 5 de la tarde comienzan los vitrales, los colores a jugar con las piedras y con los libros que tenía. Y con el desorden, según mi mamá, que pues el desorden, pero para él era un orden, y comenzaba como a jugar la luz con colores a través de los libros, a través del butaco, a través de ciertas mini esculturas que él hacía por ahí, cosas que él tenía, los objetos, comenzaban a jugar, la luz comenzaba a jugar. Y yo dije, ve, yo sí soy bien pendejo. Mi papá me contó una cosa tan maravillosa que yo no fui capaz de captarle eso, porque mi papá era eso, mi papá era de esos pequeños detalles. Él podría estar toda una tarde mirando unas hormiguitas y para él era fascinante, era otra cosa. Entonces yo dije, ve cómo son las cosas. Y ahí fue cuando yo dije, viejo pendejo, ¿por qué no se quedó más tiempo para poderme explicar más? Ajá. Uf, qué bonito, maravilloso. Me lo trajiste a la mente, esa fascinación que él sufría, por llamarlo de alguna manera, Sí, experimentaba cada vez que algo le llamaba la atención. Hasta que él no descifraba el misterio de eso, hasta que él no dominaba ese misterio, no lo soltaba. ¿Lo recuerdas? Sí. Julián, vamos a darle la voz al público sí. para que nos cuente cómo conocieron a Domingo, qué recuerdan de él, si tienen alguna emoción guardada que quisieran haberle expresado, para que te la compartan a ti, ¿sí? Ese es un momento muy lindo, te Sí. agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. No es fácil porque está muy reciente, ¿no? Está muy reciente el suceso infortunado, pero es que yo quería tenerlo aquí, Julián, a, a tu papá, y bueno, no podíamos darle más espera. Lo tenemos desde la memoria y eso es tan importante como si lo tuviéramos aquí presente, porque de alguna manera lo está. Bien, entonces vas a estar escuchando las intervenciones del público porque esa cámara no está conectada con la plataforma. Hace Pero luego lo ves en YouTube, relajo. lo ves en YouTube. Bueno, Julián, buenas noches. Buenas Eh, noches. no, se pres- se veo a pre- Domingo ahí, tranquilo. Mi nombre es Carlos Alberto Zavala. Yo soy del Socorro y siendo muy niño veía caminar a los enfermos del bacilo del Hansen, que se llaman leprosos, por las calles del Socorro, que venían muchos, y a nosotros nos decían que no nos los podíamos acercar porque nos contagiaban, y entonces eran como seres distintos a nosotros. Yo nací en la década del 50 y esto lo vi muchísimo tiempo. Nunca nos dejaron ir a contratación porque nos enfermábamos, pero me siento maravillado con lo poco que conozco de contratación en cuanto a historia, pero las personas que he conocido
creo que son el producto. Me pregunto yo por qué allá se dieron tantas personas inclinadas al arte, a las letras, y concluyo que es una paradoja de la vida que en ese aislamiento y represión hayan aparecido, y ahora me doy cuenta, algunos sacerdotes católicos de las comunidades que sean, que influyeron, y tú lo cuentas de lo que influyó sobre tu padre, algunos sacerdotes de ellos. Hace 8 días aquí estaba Karin Quiroga contándonos, y encuentro una similitud entre la actitud de ella de no asistir a clases, de volarse a leer libros, y lo mismo sucedió con tu padre, que le gustaba era leer. Karin Quiroga nos lo explicó profundamente, Pacho, y qué belleza esa rebeldía de no dejarse manejar por normas rígidas y de ser libre pensadores, investigadores. Yo pienso que Domingo debió volar muy, muy alto, pero por el amor que le tuvo a su terruño no se fue a otras partes, porque la calidad de Domingo era para que se hubiera posesionado en Europa, en el mundo. Yo así lo creo, y me parece lamentable que ese amor tan fuerte por su tierra haya predominado sobre esa posibilidad que él tenía de volar. Quiero anunciar que aquí estuvo a Gonzalo España hace varios meses, el año pasado creo, y Gonzalo España, que es mi amigo y que se fue a vivir al Socorro, nos comentó que estaba en trabajo de elaborar un libro, una historia de contratación. Voy a visitarlo y le voy a insistir que lo haga, porque contratación tiene que ser sacada, desempolvada y mostrado toda esta riqueza tan importante y tan interesante que no se conoce en Colombia, y además para desquitarnos de esa impronta negativa que le pusieron de que no se podían ir porque era un peligro, porque estaban refugiados los enfermos del bacilo de Hansen. Yo lo felicito, Julián. Gracias. Me parece este homenaje interesantísimo, pero yo creo que lo más interesante es lo que anuncio, que Gonzalo España ya tiene avanzado, que se haga una publicación sobre la historia de contratación. Buenas noches, Pachito. Bueno. Felicitaciones por estas memorias vivas que Muchas gracias, bienvenido. Tanto nos hacen sentir orgullosos de esa estirpe que tenemos los santanderianos, bueno, y los colombianos. Julián, felicitaciones por tener ese papá y por hablar tan hermosamente de él. Yo considero que es muy original, distinto, ¿no? El aprendizaje o la lectura es distinta de que cuando esté allá una persona homenajeada por Pacho, que la refleje la historia al hijo, ¿sí? Porque hay una carga emotiva increíble, y eso es como lo más significativo que rescato, ver que hay una recordación grata de tu papá, de todo ese arte tan hermoso que él. ¿Quién no conoce pues los trabajos de él, de Domingo, las caricaturas, el magazine dominical? Yo recuerdo que estando niño, tenía yo como unos 6 años, y yo escribí un reportaje y salió en el dominical, hablando de películas famosas. Yo tenía 7 años y lo escribí, y no salió el nombre mío, pero yo tengo ese magazine, que no salió. Y sí, creo que era la segunda página, hay como una especie de nota editorial también del público. Hay una anotación que quiero hacer, una observación, y es lo importante es que el arte, la cultura, la nación que somos todos, no solamente nace en las ciudades, sino nace muchísimo en lo rural, en la provincia. Muchas de las entrevistas que se han brindado acá dan esa lectura de que mucha gente llega a las megacities que hoy día llamamos,
que ya no cabemos, que dejan tanta huella ecológica, tantas cosas, pero que la esperanza de eso, o ese digamos, nutrimento espiritual que dan las artes, decía Bertolt Brecht que la mejor forma de vivir es a través del arte, como lo hizo tu papá. Por eso vuelvo y te felicito. Pero yo pienso que mucha gente llega ya formada de la provincia, llega a las ciudades a enriquecerla, a darle una dinámica maravillosa, y no todo está hecho en las ciudades, y la prueba de eso es tu papá. Muchas gracias. Qué bonito, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hola, Juli, ¿cómo vas? Y bueno, tengo la voz Hola, Cris. un poquito rara esta noche porque ya sabes que vine haciendo un esfuerzo muy grande para poder acompañarte a ti, que eres como mi hermano, y siempre decimos que somos hermanos, siempre desde que nos conocemos nos hemos visto como hermanitos, y bueno, aquí estoy cumpliendo como siempre al pie del cañón, como dicen. Y bueno, muy contenta de haber conocido a Domingo, a Paloma, que por cierto me enteré que se llamaba Beatriz hace 4 años, o 5 años, cuando estaba haciendo la tesis de grado, que ella fue una de las psicólogas que está dentro de la investigación. Y me acuerdo que Julián me dijo, no le vayas a poner Paloma. Y yo, pero ¿por qué no le va a poner Paloma si se llama Paloma? Me dice, no, se llama Beatriz. Y yo, ¿qué? Bueno, listo. Entonces le puse como el nombre, y ahí Julián me contó la historia de amor de los papás y todo lo que habían vivido tan bonito. Y yo creo que Julián es un vivo ejemplo, un vivo reflejo de lo que era Domingo y de lo que es ese amor tan bonito que tenían Paloma y Domingo, que realmente no conozco muchos así, y creo que esos son los seres que nos hacen creer que todo se puede. Y también puedo decir que Julián es un vivo ejemplo de Domingo, porque es una persona demasiado libre y nos parecemos mucho en eso. Y es una persona muy anárquica también. Y eso es muy interesante. Eso era Domingo, una persona totalmente anárquica que hizo lo que quiso, hizo lo que se le dio la gana, y me parece genial porque la vida es muy corta para dejar de hacer lo que a uno se le dé la gana, obviamente respetando las libertades de los demás y las formas de pensar, pero eso. Y tú eres igual. Bueno, creo que nos parecemos mucho en eso de ser un poco beligerantes, pero en armonía con todo. Y bueno, me alegra estar aquí, poder haber compartido contigo, así sea a la distancia, ya sabes que quería que estuvieras presencialmente, pero bueno, aquí estamos, y sabes que siempre voy a estar contigo porque pues desde que conocí a tu papá y a tu mamá y a ti, somos de la misma familia, tanto allá como acá, entonces ya sabes, te quiero mucho. Saludos. Gracias. Muchas gracias. No, lo más chistoso fue cuando Cristina fue a la casa y mi papá estaba ahí. Y entonces Cristina comenzó a hablar, a hablar y a hablar y a hablar. Y mi papá, ok, ¿me vas a dejar hablar? Se tomó la palabra. Sí, buenas noches, Julián. Le habla Darío Platarrueda. ¡Ay! Dari Ahí está. De los Platarrueda, nada más y nada menos. Sí. Bueno, dos cosas. La primera, ¿cómo influyó el hecho de haber nacido en un pueblo de enfermos, siendo hijo sano en toda la vida de Domingo? Esa es la primera. Y la segunda, tengo entendido que nuestro tío Pedro Pablo Vanegas, enfermo de lepra y que fue llevado a la fuerza, tuvo una amistad cercana con Domingo. Cuéntanos de esa historia también. ¿Qué recuerdos tienes de esa relación? Bueno, esto con don Pedro Pablo, yo me acuerdo muchísimo cuando yo estaba chiquito, era como de esos magos ermitaños. Esto para mí siempre ha sido eso. Esto, él, digamos, mi papá vivía a las afueras de Contrata, no era tanto, él decía que él era de la vereda del Tigre, que él no era de Contrata, sino que él era de la vereda del Tigre. Y creo que don Pedro Pablo era en el camino de la vereda del Tigre. Entonces, me acuerdo muchísimo que él tenía su lago de pescados. Era una persona que se podría, o sea, podía irse la luz, podía
no haber comida en Contrata, y él tenía luz, tenía sus peces, tenía todo. Yo era como un científico para mí, don Pedro Pablo era como un científico, y mi papá siempre me decía, este señor, tal como lo ves ahí, ese señor es muy, muy sabio. Por eso siempre lo relacioné y para que mi papá, porque esa es otra cosa, mi papá nunca daba elogios por dar elogios. Mi papá siempre daba elogios porque se los merecía. También el hijo de puteaba cuando se lo merecía uno, porque a mí muchas veces. Pero que él daba elogios cuando la gente se lo merecía. Entonces, él siempre me decía, ese don Pedro Pablo, él no le decía don Pedro Pablo, yo sí. Él le decía, Pedro Pablo es una persona muy, muy, muy inteligente. Lástima que no pudo, y eso ya de adulto, pues yo lo que lo relaciono es porque la sociedad, o sea, prácticamente Contrata, hubo muchas personas muy, muy, muy inteligentes que pudieron sacar a Colombia a lo alto. Y la misma sociedad les cortó todo, porque, por ejemplo, don Pedro Pablo era un científico, era un científico neto, neto. Ese man podría haber hecho, no sé, ser el segundo Tesla, más o menos. Eh, sí, o sea, era una cosa, un personaje muy, muy mágico. Y respecto a la primera pregunta, esto, que ya más o menos la respondí, prácticamente es que Contrata era un pedazo de Europa en Latinoamérica. Y no era el Europa completo, sino era lo mejor de Europa metido entre esas montañas, esos árboles. Por ejemplo, esa libertad que tenía mi papá de que se iba y se subía a un árbol de guayaba, llevaba en el bolsillo su panela y comenzaba a rayar guayaba y la panela y a lamer. Y él se iba a mirar. Entonces yo creo que esa soledad que generaba Contrata, ayudó a tener estos tipos de personajes. Más lo que era los padres salesianos que venían de Europa, y más encima los personajes como don Pedro Pablo, como el Mono Emilio, como, por ejemplo, en Contrata, la Bella Estrella, los luceros de Oiva no eran de Oiva, eran de Contrata. Ah. Pero resulta que dijeron luceros de Oiva porque por la estigmatización de la lepra, Claro. entonces, Bella Estrella lo hicieron es en el atrio de la iglesia de Contrata, tocando el requinto ahí, mamando gallo. Otra cosa que caracteriza mucho a los contrateños es la felicidad y la mamadera de gallo. Eso, uy, póngalos a mamar gallo, de ahí están. Yo creo que eso también es de todos los santanderianos, pero Bien. Yo creo que los luceros de hoy se pusieron así porque los luceros de contratación, eso como que valían más, ¿no? Había que hacerles contrato. Elizabeth. Está aquí Elizabeth, de compromiso. y yo hablando de... Y tú hablando de compromiso. Menos mal que habló bien. Hola, Julián. Hola, Elisa. Bueno, buenas noches para todos Buenas noches. y todas. El maestro Domingo, para nosotros en Compromiso, siempre fue el maestro Domingo. Todo el mundo lo llama el maestro Domingo.
Y Domingo vivió los últimos 30 años de su vida en esta familia de compromiso. Fue del equipo de dirección, fue presidente, estuvo muchas veces en la junta directiva, en el comité directivo de compromiso. Compromiso, además de todo lo que han dicho, también era un educador popular. Compromiso, el maestro Domingo hizo las escuelas de caricatura. Aquí hubo una escuela muy famosa de caricatura en Santander. Compromiso, el maestro desarrolló escuelas de muralismo con los niños del norte, concursos de fotografía, hacía mucha actividad formativa, trabajó con los campesinos. El maestro siempre, y eso es una impronta en Compromiso, ¿cuáles son los alcances del arte? El arte sirve para transformar el mundo. El arte es una herramienta de transformación social. Hizo muchas caricaturas. Compromiso tiene una línea de trabajo rural y a veces, y él siempre decía, una caricatura dice más que 1000 palabras. Y había sesiones que no era sino que la gente viera la exposición de caricaturas y sobre eso reflexionar. Ese también era el maestro Domingo. Contribuía a las transformaciones sociales desde el arte, ponía en juego también y ponía en la práctica como toda esa sabiduría. ¿Qué más hizo el maestro? Teníamos un proyecto cultural muy importante por los pueblos de Santander. Alcanzamos a documentar 4, 8, 12, como 16 municipios. Él hace un acercamiento a la vida cultural del municipio, a las tradiciones del municipio, a la cultura alimentaria del municipio y lo documenta y hace una fotografía bellísima. Es una colección de revistas. Julián trabajó con él en varias de esas publicaciones. Él fue nuestro diseñador, él hizo el logo de Compromiso, le hizo mucho trabajo a las organizaciones sociales, trabajaba con ellos como el sentido de su imagen gráfica, le hizo el logo al Comité de Semillas en Resistencia del Carmen, al Ecomercado Campesino, a muchas organizaciones, trabajó su imagen corporativa. Y en Compromiso, esa es una tarea que nosotros vamos a hacer y es recuperar toda esa memoria, yo no sé si llamarla institucional, pero las revistas, las publicaciones, para hacer una pieza comunicativa en Compromiso, una vez hizo un cuadro gigante para explicar la historia de Compromiso. Y lo hizo solo para tener una fotografía para poder hacer la carpeta institucional. Es un cuadro que aún tenemos. Hay una obra sobre… Nosotros trabajamos desde la educación popular y tenemos un cuadro bellísimo en una oficina que se llama La sombra de este árbol, que es un texto de Paulo Freire. Ese era el maestro. Nosotros siempre fue parte de la familia, teníamos discusiones muy fuertes porque el maestro Domingo era un anarquista y a veces los debates eran, no se imaginan, eso eran fuertes. Construyó para nosotros el enfoque, cómo trabajar en una institución, el enfoque cultural, cómo trabajar con un enfoque cultural, eso cómo se evidencia, qué es lo que hay que hacer con eso. Nada, nosotros con una tristeza infinita porque no estábamos preparados para esa partida. Elizabeth, muchas gracias. Qué bellos recuerdos, qué bella semblanza que haces de tu amigo, de nuestro amigo, del amigo de todos. Él nos diseñó el logo del primer festival
iberoamericano de cuenteros a la palabra. El lorito ese sentado en el televisor, que terminó siendo el logotipo, el logo de Corfesco. Y creo que después hizo otros diseños para Sandra, ya cuando Sandra estaba al frente de Corfesco. Pero muy cercano, muy entrañable. Me pareció haber visto a Sandra por acá. Creo que se tuvo Bien. Pacho, creo ¿qué días hablando con mi tía Sandra? Esto, porque ya mi papá me dejó tíos. Era hijo único y me dejó tíos. Esto, creo que fue el que más hizo los afiches del Festival de Cuenteros. De la palabra, sí. Ajá. Listo, gracias, Julián. Walter Gómez. Bueno, buenas noches, Pacho. Buenas noches, Julián. Hola, Walter. Para mí, Domingo era un conocido, desconocido. Así empecé mis 2 artículos. Así que la tarea en la que me puse fue averiguar quién era Domingo, ¿no? Entonces, conté en primera instancia con Julián. Empecé a preguntarle, él me esclareció lo importante o las cosas importantes que su padre le habían interesado en vida y asimismo sus amigos, sus verdaderos amigos, ¿no? Que no son muchos, pero que pues había que contar con ellos. Entonces hablé con Sandra Barrera. Yo la llamaba, nos hablábamos, el día de la inauguración le pregunté cosas, ahí fui atando como cabos o generando una memoria, ¿no? Posteriormente hablé con Julio Peña, quien trabajó con él en Editorial Universo, cuando recién tu padre se vinculó a la editorial. Posteriormente, Pedro Pablo Rincón y Gabriel Latorre fueron como 2 personas en las cuales dije voy a sentarme a tomarme un café, y ahí viene una de las anécdotas más lindas de lo que me pasó con Domingo, porque llegamos al café con Gabriel, con Pedro Pablo, y Gabriel dijo, oiga, Domingo nada que llega, ¿no? Como si lo estuviéramos esperando. Y qué cosa tan maravillosa, justo nos sirven el tinto y por el frente de nuestra mesa pasa un señor parecidísimo a tu papá, ¿sí? Entonces Gabriel dijo, llegó Domingo. Y para mayor sorpresa, el señor se mete al café, se sienta a unas mesas y nos podíamos pues reír, y creo que en adelante Domingo estuvo ahí sentado con nosotros, ¿sí? Entonces, hoy creo que me llevo la idea de editar mis 2 artículos, porque pues hoy até cabos, otros cabos que no alcancé a conocer, por ejemplo lo de compromiso. Parece maravilloso eso, el enfoque cultural, eso me parece importante. Yo también creo que la cultura tiene mucho que hacer, ¿no? Entonces, al final, todos esos recuerdos, todas esas memorias, pequeñas memorias, me fueron como edificando a un hombre que nunca conocí y que reconozco que si lo hubiera conocido, para mí hubiera sido mi maestro, ¿sí? Lo hubiera llamado maestro, porque pues me parece que ese es un título muy bello que pone al alcance esas personas que uno admira, pero que pues uno sabe que son humanos, que son personas como uno, que también tienen sus vicisitudes, sus líos, ¿no? El color, por ejemplo, el color me encanta, el color de la obra de Domingo, y me parece que tiene mucho que ver con los matachines, pero al mismo tiempo él decía, ojo, no, los matachines, las máscaras, no solamente traen el jolgorio, sino también el drama, lo trágico. Entonces, esa dualidad me parece que Domingo logra expresarla en sus cosas, en sus obras, y bueno,
El día en que publiqué el primer artículo era el 2 de abril, que era el día en que su padre estaba cumpliendo años, y lo asumí como mi regalo. Así que entonces, gracias Julián, gracias Pacho, y bueno, los invito a leer mis artículos en Opiniones Encontradas en Facebook. Ahí están pues publicados mis 2 artículos para el maestro Domingo. Muchas gracias, Walter. Gracias, Walter. Los pueden leer en el Facebook, ¿no? De Walter Gómez. Bueno, yo creo que vamos a cerrar acá, Julián. Sí. No sin antes agradecerte la deferencia de haber aceptado esta invitación a conversar sobre la vida y obra de tu padre. Te agradecemos todo lo que nos contaste, porque enriqueciste la memoria nuestra de lo que fue él para nosotros. Me encantó verte, la última vez que te vi eras muy pequeño y espero que con tu vida honres la memoria de tu padre, que lo sigas teniendo presente, que sea inspirador de la tuya, y que allá en la nevera donde estás puedas calentar el espíritu y el corazón y el alma de quienes te rodean. Que nunca pierdas esa llama que está en nosotros, de tu Padre, esa llamita que nos dejó, que alimenta parte de nuestros sueños, que está ahí presente. Él siempre estará presente, por lo menos en mi vida siempre estará presente, porque ha marcado un punto importante que no lo, mejor dicho, siempre será referencial, siempre lo tendré como un punto de referencia de mi historia, de mi propia historia. Y así yo creo que de muchos de los que tuvimos el honor de conocerlo. Muchas gracias, Julián, muchas gracias a la Casa del Libro Total y a todos los amigos que nos acompañaron esta noche en esta inédita Memoria Viva, donde el personaje no está, pero está en todos nosotros. Buenas noches.